Bienvenidos al episodio número 14 de nuestra historia del Islam. Estamos en la nueva temporada del Profeta como modelo y en el episodio anterior hicimos nuestra introducción. En este nuevo episodio vamos a estar hablando de los hadís, los relatos de la vida del profeta, haciendo una primera parte sobre las raíces y los orígenes de estos hadís. Luego hablaremos de la transmisión y el registro de los hadices después de la muerte de Muhammad. Y por último, en la tercera parte hablaremos de las críticas y reconocimientos en la historiografía del hadiz. Empecemos con la primera parte, raíces y orígenes del hadiz. Antes del advenimiento del Islam, el hadiz, al igual que el khabar, se referían a información proporcionada en el contexto de intercambios de noticias, vitales en una sociedad nómada donde siempre se debía obtener información sobre la seguridad de los caminos y el estado de los pozos. Además, ambos términos se referían a relatos que alimentaban la memoria de la tribu al narrar los logros de sus guerreros o al presentar sus genealogías. Durante el periodo de formación del Islam, se desarrollaron relatos centrados en el profeta que formaron parte de una nueva forma de conocimiento. Después de la muerte del profeta, sus compañeros hablaron de él y transmitieron relatos sobre Muhammad a los musulmanes que acudían a ellos para consultar lo que el profeta había dicho o hecho. Cuando eran interrogados, respondían con hadices que luego fueron retomados por otros y circulaban entre sus discípulos y las generaciones siguientes de musulmanes. Los relatos de las hazañas del profeta a veces también eran contadas por narradores, los gas. Junto con la revelación coránica, contribuyeron a asegurar la cohesión de la nueva comunidad, forjándole una identidad propia. Pasemos a la segunda parte, la transmisión y el registro de los hadices después de Muhammad. Es difícil establecer cuándo exactamente comenzó a transmitirse este nuevo tipo de hadiz. Según la tradición islámica, el proceso habría comenzado justo después de la muerte del profeta, pero los historiadores del Islam han criticado este punto de vista y han considerado que los hadices aparecieron en una fecha posterior. Hoy en día, los investigadores piensan como mínimo que los hadices fueron producidos por una sociedad urbanizada en los grandes centros del imperio omeya y luego abasí. La estructura paradigmática del hadiz plantea otros problemas de datación. El hadiz profético se compone de dos partes: la cadena de transmisión o la cadena de garantes, el isnad, que enumera los transmisores sucesivos de la información, remontándose al compañero que lo transmitió y luego al profeta mismo, y el texto, el matn. La tradición islámica sostiene que esta estructura se estableció después del asesinato del califa Osman en el año 656, debido a que en un clima de sedición y división de la comunidad ya no era posible confiar en todos los transmisores ni aceptar todos los hadices. Para algunos especialistas, el hadiz no se normalizó antes de finales del siglo VII. Los hadices más antiguos que se ajustan al modelo se remontan a los años 700 a 725. Sin embargo, incluso después de este periodo, algunos hadices seguían teniendo cadenas de transmisión incompletas. Inicialmente transmitidos exclusivamente de forma oral, los hadices pronto fueron registrados por escrito, a pesar de algunas resistencias. Los musulmanes, de hecho, tenían el ejemplo del judaísmo rabínico con una tradición oral. Viendo lo que sabemos sobre la sociedad beduina de la época, los árabes seguramente intentaron mantener esa oralidad. Según la hipótesis de un personaje como Michael Cook, el creciente número de hadices hizo que su memorización oral requiriera una organización y división del trabajo que los musulmanes no estaban dispuestos a asumir. Pasemos entonces a la tercera parte, las críticas y reconocimientos de la historiografía del hadiz. Los musulmanes comenzaron a escribir los hadices. Las primeras recopilaciones surgieron en diversos centros del imperio a finales del siglo VI.
Primero en la Meca, la de Ibn Yuray, fallecido en el 767. En Medina, la de Ibn Ishaq, fallecido en el 767 también. Y la de Malik, fallecido en el 795. Entre otras en Kufa, Basora o en el Yemen. A partir del año 750, los hadices se desarrollaron de tal manera que se sospechaba que muchos de ellos eran fabricaciones. Por eso, los transmisores, llamados los muhadís, se cuestionaron cómo podrían hacer una selección entre los relatos a veces contradictorios que circulaban. Es importante destacar que con este fin no se concentraron en el texto en sí, sino en la cadena de garantes. Fue Malik ibn Anas quien, en primer lugar, criticó a algunos de estos hadices. El método se siguió posteriormente y se mejoró para determinar si los transmisores eran confiables, lo que se llama la tiga, o no, y si la composición de la cadena era plausible. Algunas colecciones de hadices como el de Musnad ibn Hanbal en el año 855 incluso fueron organizadas según las cadenas de transmisores. Además, la crítica dio lugar a la composición de obras que agrupaban las generaciones de transmisores llamadas los tabagat o las capas, es decir, literalmente los libros de hombres. Ibn Sa'd escribió la primera obra de este tipo, Kitab al-Tabagat al-Kabir, así se llama. Al final se establecieron categorías para clasificar los hadices según su presunta autenticidad. Por ejemplo, un hadiz puede considerarse recurrente, mutawatir o raro, sharib. Además, puede ser declarado válido, sahih, bueno, hasan, débil, daif, etcétera, etcétera. Sin embargo, cabe destacar que debido a la falta de una autoridad religiosa que impusiera los mismos criterios de selección y los mismos términos técnicos a los autores, no hubo una verdadera armonización de estas categorías. Y por la misma razón, pasaron varios siglos antes de que la comunidad, la Umma, aceptara como obras de referencia las 6 colecciones de hadices. Como se ha visto, los orientalistas emitieron su propia crítica de los hadices, una crítica radical que planteaba serias dudas sobre su autenticidad. Yuin Bo moderó su juicio, pero continuó con los análisis de la misma línea. Así, llegó a la conclusión de que los hadices eran posteriores a los compañeros del profeta e incluso a la siguiente generación. Se centró en figuras claves, considerados los primeros grandes transmisores de hadices y autoridades en la materia. Mostró que detrás de sus nombres se escondían grupos de personas que participaron en la fabricación de los hadices. Según él, muchas cadenas de transmisores, al igual que muchos textos de hadices, fueron forjados varias generaciones después de la muerte del profeta. Sin embargo, algunos historiadores admiten la autenticidad de parte de los hadices y tratan de identificar un núcleo duro, un corpus antiguo que no pueda ser cuestionado. Por ello recurren a un análisis sistemático de un gran número de hadices. Este análisis resulta fructífero porque al menos nos informa sobre las representaciones que la sociedad islámica medieval tenía sobre su pasado. De hecho, aunque los hadices no relaten hechos históricos que ocurrieron en la vida del profeta, siguen siendo la memoria de la comunidad islámica. Por eso, alguien como Rubin escribe, al presentar un estudio basado en los hadices, que no busca distinguir entre el evento y la ficción, sino más bien lo considera como un espejo que refleja el estado mental de los creyentes entre quienes fueron creados esos hadices. En nuestro siguiente episodio estaremos tratando de hablar de la biografía sagrada del profeta en esta temporada de El profeta como modelo.